Guiño a la vida, todos los miércoles a las 10 de la noche en Radio Castelldefels 98.0. Un programa dedicado a que aquellos que han pasado por un proceso de autoconocimiento profundo lo compartan para que el tuyo sea más fácil. No podemos crear felicidad en un lugar donde no haya sufrimiento, al igual que no podemos cultivar lotos sin lodo. La felicidad y la paz nacen de transformar el sufrimiento y el dolor. Si no hubiera lodo, ¿cómo podrían crecer los lotos? Monia Presta, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Cristina. Bienvenida a Un Guiño a la Vida. Sin lodo no podemos encontrar la paz. Es que se dice que se crece, ¿no?, a través del dolor. Entonces, también había una canción de un cantautor italiano que se llama Fabrizio De André, que decía que de los diamantes no nace nada, o sea, que de las perlas no nace nada. Las flores nacen justamente de donde hay lodo o... Claro, la suciedad, ¿no? Exacto. Entonces, el dolor tiene este aspecto de transformación. El sufrimiento nos ayuda a crecer. Solo con el sufrimiento podemos crecer. ¿Qué quiere decir? Que si no hemos pasado por circunstancias difíciles en la vida, quizás no podemos tener una mirada diferente con respecto a la vida y valorizar las cosas que realmente son importantes, y también relativizar lo que no es tan importante. Me gusta mucho esta visión, porque ahora ha aparecido como una corriente New Age de que no hace falta sufrir, ¿no? Y venerar también el sufrimiento y el dolor no es tan malo. Como que lo vemos muy negativo. No, el dolor no tenemos que venerarlo, no, pero tenemos que darle también su lugar. Sí, de hecho, lo que pasa es que nuestra sociedad es una sociedad de la prisa, donde no hay espacio para sufrir, ¿no? Entonces, por eso se tiene que eliminar, un poco como el tema de la muerte. Es algo un tabú en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la vida no está hecha solo de rosas y flores. Entonces, cuando en la vida pasan cosas que no son solo buenas, entonces tenemos que estar capacitados para poder enfrentar las negativas. Pero si negamos que las cosas negativas y el dolor están en la vida, o situaciones difíciles están en la vida, porque en el ciclo de vida hay cosas difíciles, como enfermedades, como las muertes, como las separaciones. Entonces, si no estamos capacitados para gestionar este sufrimiento y lo negamos, no podremos crecer de esto y no podremos evolucionar. Qué bonito, es darle mucho amor al dolor, ¿no? Verlo así. Es como ver el dolor como una manera una ocasión de poder crecer, de hacer un crecimiento, de hacer un cambio. Una persona no es la misma cuando ha salido de un dolor. Y tenemos que acordarnos que el sufrimiento no es permanente. O sea, es algo que viene y luego se va. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la tempestad pueden pasar cosas, y en la tempestad yo puedo hacer dos cosas: o volverme quejica y ser negativo y decir que todo es malo, que todo es negativo y que la vida no merece nada, o puedo sacar algo de allí, ¿no? Entonces puedo ver las flores y puedo aprender de aquello. Hay duelos que se cronifican porque no se pueden perdonar. Sí, de hecho, el duelo parece que sea algo, volviendo a nuestra sociedad del consumo rápido, que es algo que no podemos permitirnos.
Por ejemplo, he tenido pacientes que se le murió la madre o el padre y tenían solo un día de fiesta o sea, para justo estar en el día del funeral. Pero es que se necesitan más días para poder parir aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que el duelo tiene etapas y son importantes. Y tiene la etapa de la negación. O sea, no puedo aceptar lo que está pasando porque es muy fuerte para mí. Entonces el cerebro entra en un estado de shock, ¿vale? Luego hay un dolor agudo, o sea, como que hay algo que duele el alma y entonces entra el llanto y el descontrol emocional. Ahí es donde solemos pararlo, ¿no? Muchas personas sí, es que si no se hace un proceso, si no se acompaña a nivel terapéutico, las personas se pueden anclar en eso, en la rabia o en la culpa, que son las siguientes etapas. También es verdad que hay algunos que las viven de maneras diferentes, o sea que quizás una persona primero se ancla en la rabia. ¿Por qué? Porque no puede tolerar la tristeza de fondo. Entonces la rabia está tapando la tristeza. En nuestra sociedad, ¿qué pasa si hay un duelo? Vas al médico de cabecera y te receta el citalopram, el diazepam, el lormetazepam, para dormir todos estos sentimientos. Entonces, para dormir, el sentir. Pero si no podemos sentir, no podemos vivir. Porque no podemos reempezar a vivir nuestra vida. Cualquier duelo que no se haya concluido, es como que no está acabado el duelo. Entonces, si no está acabado, estoy anclado en el pasado. Sí, a mí me pasó que se rompió una relación y al mes una amiga me estaba diciendo, qué pesada que eres, ¿cómo estás aún con esto? Y digo, pero si hace un mes hay gente que tiene cero tolerancia, ¿no?, al dolor. Sí, es muy probable que si una persona dice esto, es muy probable que no pueda aceptar su tristeza. Entonces, proyecta fuera lo que no puede tolerar en sí misma. Y en realidad todos necesitamos tiempos, todos tenemos tiempos diferentes. Y entonces es muy importante hacer todas las etapas, llegando a la comprensión y al perdón. Y al perdón no por el otro, por uno mismo. Hablabas también de una técnica de la barca que a mí me encantó y yo la practico, ¿eh? Es una técnica de intentar, justamente cuando hay una ruptura amorosa, que yo mencioné en el programa, en TV3, en el Ofici de Viure, que tuve una ruptura amorosa porque entramos en una crisis de pareja a raíz de un accidente. Entonces yo fui la afectada de la situación. Y entonces mi proceso fue un proceso largo de recuperación. Y luego, para poder olvidarme la persona, me costaba al principio. Es eso que decíamos, ¿no? El duelo necesita fases. Pero no olvidarme, más que olvidarme, porque no puedes olvidar el pasado. Del pasado tienes que hacer un tesoro para seguir en el presente y para tener herramientas para ser más rica y fuerte como persona. Y entonces yo lo que intentaba hacer era siempre, yo te digo gracias, me acepto, me quiero y te deseo buena suerte. Y entonces, porque hasta que quedamos anclados en aquellas emociones que hemos dicho antes, ¿no? Aquellas emociones, no se puede hacer el duelo. Entonces, si estoy con rabia, si estoy con culpa, la culpa también es una manera, la culpa es una rabia que uno no puede dirigir hacia el otro, entonces la dirige hacia uno mismo. Si me quedo también en el dolor agudo, puedo desarrollar una depresión. Entonces, yo utilicé varias herramientas. Una era esta de la barca. Me imaginaba esta barca,
que desde el puerto del pueblo donde vivo, que es el Maresma. Bueno, entonces desde allá me imaginaba a esta persona que se iba, pero al principio no se iba. Estaba ahí enganchada. Sí, pero yo cada día me lo imaginaba y cada día, poco a poco, se iba. Y se fue muy lejos, es que ahora ni la veo. Entonces, pero claro, al principio no era posible. O sea, cuando alguien te dice, todavía no lo has hecho, yo pienso, todavía tú no has pasado algo muy fuerte para entenderlo, quizás. O quizás te estás negando algo, estás negando alguna emoción que no puedes tolerar. Claro, no estamos tan maduros como para darnos cuenta de eso. Y lo que hacemos es sentirnos culpables, decir, ostras, aún no lo he superado, ha pasado un mes y ya no lo he superado, ¿no? Y para superar un duelo, al menos se necesita un año. Al menos. sí, sí. Entonces, se aprende del amor a través del desamor, dices tú. Sí. Últimamente estamos hablando mucho de qué es amor y qué no es amor, ¿no? Entonces, se habla mucho que si te hace sufrir, no es amor, ¿no? Pero también es verdad que hay momentos en el ciclo de vida que pueden crear crisis en las parejas. Están inscritas en el ciclo de vida. La muerte de los padres puede generar una crisis en una pareja. Una enfermedad, como me pasó a mí, puede generar una crisis en una pareja. El nacimiento de hijos puede generar una crisis, aunque sea una cosa tan bonita, genera una crisis porque el sistema se tiene que reajustar, ¿no? Todos los elementos del sistema se tienen que reajustar cuando hay un acontecimiento nuevo, porque cada vez que hay un acontecimiento nuevo también hay una pérdida. Y entonces todos los jugadores, ¿no?, que están allí jugando, imaginamos un barquito donde están la pareja, los padres, el niño que acaba de nacer. Entonces todos se tienen que reajustar al nuevo acontecimiento. Y es aquí que el barco o sigue y se reajusta o se hunde. Y entonces se puede aprender, porque aquí, justo en momentos difíciles donde las personas están puestas a la prueba, como una pareja, entonces allí se ve cómo reacciona cada uno y si puede cambiar su manera de enfrentarse delante de las dificultades o no. Y aquí se ven los estilos, ¿no?, de personas. Algunos pueden, otros no. Cada uno tiene sus historias. Entonces, no es cuestión de juzgar, es cuestión de entender, ¿no? Es cuestión de poder comprender. Quizás la persona no tiene las suficientes herramientas para poder sostener aquello. Entonces, sí, se aprende del amor a través del desamor, porque también podemos aprender de los errores y podemos decir que lo que yo para mi futuro quiero o no quiero, porque hay cosas que en el amor ya las vemos desde el principio, pero no conectamos lo que es nuestra mente con nuestro corazón, con nuestro instinto. Y muchas veces el instinto es muy sabio y no lo escuchamos. Qué gran verdad, qué gran verdad. Tú dices que pasaste una crisis, que hubo un accidente. Hay una Monia de antes y una Monia después. Sí. Seguramente ahora aprecio mucho más las cosas sencillas de la vida. Parece una cosa bohemia, sí, muy esotérica, ¿no? Sí, pero no lo es, porque justo cuando pierdes algo entiendes el valor que tiene. Entonces, no poder caminar durante mucho tiempo para mí fue muy duro y sobre todo un accidente de tráfico. Sí. Y quedaste en cama. Sí, quedé en cama mucho tiempo sin poderme mover.
Yo era una mujer y soy una mujer muy activa, muy creativa, entonces a mí eso es como que de alguna manera pensé, ay, de aquí no me salgo, ¿no? ¿Cómo podré? Además porque al principio no se sabía que tenía, o sea que también la cabeza... Claro, no sabía si era permanente o no. sí, no. Entonces, el primer mes, cuando no se sabía detectar, puedes pensar de todo. Y entonces, cuando yo me acuerdo la alegría de volver a caminar el primer día, después de mucho tiempo. Después de un año. Sí, fue una cosa tan sencilla y tan linda y tan feliz, no sé cómo decirte, pero la felicidad que yo tenía adentro, y lloré por la emoción, porque por fin podía volver a hacer algo que nosotros andamos y no nos damos cuenta cuando caminamos del valor que tiene. Pero moverse es vida. La vida justamente nace con moverse, ¿no? Me imagino el bebé cuando sale, ¿no? Lo primero que hace. Y el placer está conectado con eso. De hecho, muchas veces cuando hay problemas de depresión, los cuerpos están rígidos y no se mueven. Entonces, falta la conexión con el placer. Entonces, yo durante aquel año perdí la conexión con el placer. Entonces, ahora vuelvo a saborear lo pequeño. Puede ser un olor, puede ser ir a pasear delante de la playa, que la tengo allí. Puede ser comer algo, pero comerlo con gusto y saboreándolo poco a poco. O sea, los pequeños placeres de la vida que en realidad son los grandes. Es decir, esta crisis te ha cambiado la vida. Sí. La perspectiva de la vida. Sí, me ha cambiado y que valoro mucho más el presente. No estoy tan proyectada en el futuro. Entonces, si pensamos demasiado en el futuro, no disfrutamos del presente. Una de las cosas que hice luego en la temporada siguiente fue ir a caminar, disfrutar del agua. Porque el único, me tiraron a la piscina y el único lugar donde podía moverme era el agua, curiosamente. Entonces aprecié eso y aprecié a respirar hondo y estar conectado con el momento presente. Porque si nosotros vivimos el presente, estamos bien y no tenemos preocupaciones para el futuro. Y quizás yo aprendí eso, porque antes yo estaba muy preocupada por mi futuro, por las cosas que deseaba, pero nunca es como nos imaginamos. Entonces, si yo ahora estoy en la aceptación de lo que viene, y creo que es la mejor manera de vivir la vida. Y es una fase súper bonita, súper tierna, ¿no? Tú eres psicóloga, sexóloga y actriz. ¿Cómo combinas eso en terapia? ¿Cómo lo combinas en consulta? Bueno, es una buena pregunta. Claro, yo me formé en psicología y teatro primero. Luego junté la psicología y el teatro porque vi que habían puntos de contacto. Y hay muchos. Yo trabajo mucho el cuerpo. Por eso te digo que para mí el cuerpo era y es importante. Ya era antes, imagínate ahora. Claro, o sea, volver a conectar con el cuerpo. En el cuerpo está todo. En el cuerpo está nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra intuición, nuestra alma, está todo. Entonces, cuando yo trabajo en consulta, siempre trabajo el cuerpo, no lo dejo nunca de lado. Yo no soy una psicóloga de palabra y punto. No podría. Porque justamente, como te hablaba antes, un cuerpo deprimido, una persona que tiene depresión, es una persona que tiene un cuerpo muy rígido. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo a una persona que tiene depresión? Empezando por el cuerpo.
no, hay muchas personas que empiezan por la palabra, pero si una persona se ha deprimido es que no tiene más placer por la vida. Y entonces hay que hacerle conectar con el placer. ¿Y cómo se puede hacer conectar? Justamente desbloqueando toda la rigidez que hay en el cuerpo, que pueden ser emociones estancadas, como la rabia o la tristeza. Y entonces una de las primeras cosas que hacemos es golpear un matalaz o un cojín o lo que sea para que la persona vuelva a conectar con su fuerza, ¿sí? Generalmente cuando hay una depresión hay una rabia no expresada y una tristeza no expresada. Entonces, en realidad, en el momento en que la persona puede conectar con esta rabia, puede empezar a sacar la fuerza y la rabia es un motor. Entonces, si yo puedo trabajar con eso, también trabajo con la sexualidad de la persona. Porque muchas veces hay bloqueos también en la zona de la pelvis, cuando, por ejemplo, hay un tema de depresión. La máxima expresión es la sexualidad, ¿no? Claro, claro. Entonces allí también se trabaja con eso. Te estoy hablando de esto, pero podría hablarte de otros tipos de casos de vaginismo, donde han habido problemas que han creado que la persona tenga una dificultad, ¿no?, a tener una relación sexual completa con penetración. Entonces allí también trabajo desde el cuerpo para desbloquear la pelvis. Yo entro muchas veces, hay psicólogos de palabras, yo entro a través del cuerpo y desde luego hacemos trabajo a través del cuerpo, del desbloqueo, hacemos improvisaciones teatrales que provocan, podríamos decir, actos catárticos, ¿no? Donde la persona se libera de algunas mochilas que ha cargado durante años, también de manera inconsciente, y luego vamos a la palabra. ¿Por qué? Porque si yo conecto primero con el cuerpo, conecto primero con las emociones, conecto primero con lo que siento de verdad, que está allí escondido en el inconsciente y está registrado allí en el cuerpo, una vez que lo puedo sacar, entonces allí lo puedo reconocer y luego puedo hablar y pasar de un estado niño a un estado adulto. O sea, de un estado más de... cuando hago teatro es como que empezamos a hacer la ficción de que no soy yo, por tanto me atrevo a hacer un papel. Y como me atrevo a hacer un papel y no soy yo, parece que... puede salir todo, ¿no? Exacto, y me desinhibo. Y entonces a partir de allí sale todo lo inconsciente y puedo dejar salir mis otros yoes. Y entonces una vez que esto ha salido, pasamos del estado niño al estado adulto y allí podemos comenzar la terapia diciendo, a ver, ¿qué ha pasado? E integrar la emoción con el pensamiento. Es muy interesante porque es verdad que siempre empezamos por la mente y acabamos por el cuerpo y a lo mejor la forma de acceder a la mente es a través del cuerpo. Al final es la que expresa las enfermedades y a veces lo despreciamos como si no fuera con nosotros, como si con la mente no fuera, y es realmente el que está diciendo, oye, que aquí pasa algo y te lo está diciendo el cuerpo, ¿no? Es súper interesante, sí, lo despreciamos mucho. Tú dices que somos más conscientes a través del teatro. Sí. Bueno, el teatro ya viene del griego, que significa, bueno, tseao, la palabra significa mirarse. Entonces, el teatro tiene este poder de eso, ¿no? De poder mirarse de verdad en el espejo. Y entonces, cuando yo actúo, hago unos roles, es lo que yo le llamo la distancia estética. Que significa que como hay una distancia, como yo creo que no soy yo, entonces me puedo atrever a hacer otros papeles, otros roles que nunca en la vida haría. Pero en realidad no dejo de ser yo. Simplemente son los yoes que no he podido desarrollar o que no he querido o que no he sabido o porque
tengo unos mandatos familiares, entonces, que no me permiten eso. Entonces, a través del teatro me puedo atrever a hacer lo que quizás en familia nunca me han... Dejado, ¿sabes, Sí, no? sí, sí, sí. La frase que tenía yo puesta es: solo se puede evolucionar experimentando lo opuesto a lo que uno es. Sí, sí. De Es que hecho, te da mucha libertad el teatro en realidad. sí, porque te puedes atrever a, por ejemplo, si eres una persona tímida, te puedes atrever a ser muy atrevida. O al revés, si eres muy sociable, quizás a ser una persona más callada te puede ayudar a estar más adentro contigo mismo. Entonces, estos son ejemplos, pero pueden ser, por ejemplo, me acuerdo el caso de una chica que ella era la chica buena de la familia. Entonces, siempre había sido la niña buena. Y, y luego había crecido con este papel de la buena. Era tan buena que había justo hecho la carrera que quería su padre, que era de ingeniero. Entonces, había desarrollado, como el padre era ingeniero, ella tenía que ser de ingeniero. Y había siempre sido la buena. En realidad, su pasión era ser actriz. Y entonces, como nunca se había salido del guión, Dijiste, ven para acá, que te va. bueno, sí. Entonces lo trabajamos en consulta y trabajamos su opuesto. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué es lo opuesto para ti? Porque lo opuesto para ti puede ser algo que es diferente de lo que pienso yo, ¿no? Entonces cada uno pone su adjetivo. Entonces, para ella lo opuesto era ser malo, por otra persona quizás otro adjetivo. Entonces, vale, ¿qué es para ti ser malo? Es esto, vale, perfecto. Entonces, vamos a actuar. ¿Qué sería para ti ser malo? Y si lo pudieras hacer con una estatua, ¿cómo sería? Ah, vale. Entonces, dime una vez que te has comportado como mala. Ah, mira, me comporté como mala cuando dije a mi padre que no me quería poner aquel vestido que le gustaba a él. Vale, fantástico. Entonces, a partir de ahora, cuando nos veamos, haz algo que te puedas comportar como mala. Entonces, esto es una manera, ¿no? de trabajarlo. Otra es darle un personaje que se parezca un poco a la persona, pero, o sea, que si la persona como en este caso, la chica luego por fin se atrevió a dejar el trabajo de ingeniero y se desarrolló su carrera a los 40 y pico de años como actriz, De unido. y es una buena unido. actriz. Entonces, otro papel que le di era, bueno, ahora escribe cómo eres tú y entonces escribe cómo eres tú y escribe cómo sería un personaje diferente de ti, el opuesto. Me escribió el personaje, vale, ahora toda esta semana te comportas así en el mercado, cuando vas al súper. Entonces, ella que estaba haciendo, estaba ensayando. Entonces, ensayando, poco a poco lo había interiorizado y eso fue la manera en que se sentía más segura, podía poner límites a los demás y no ser tan buena, ¿no? Porque también ella tenía una dificultad enorme para decir que no y cumplir con las expectativas de los demás. Eso generó en la familia un desastre porque, claro, lo que decía del barquito, ¿no? Que se tienen que reajustar los miembros del sistema, ¿no? Las personas del sistema no se querían reajustar porque ella ya no cumplía con todas las expectativas, porque ella era la cuidadora también de la familia. Entonces, por fin ella se cuidaba de ella misma y quería su proyecto personal. Entonces se dedicaba un poco más a su proyecto personal y pidió ayuda a su pareja para que llevara un poco más, digamos, la familia, la casa, estar con las hijas. O sea que hubo un reajustes de papeles y al principio hubo una resistencia y luego, pero la aceptaron porque la querían. Entonces el marido le apoyó mucho.
y ya está. Aquí ante la crisis la familia respondió bien. Sí, esta es una buena respuesta de amor, por ejemplo, ¿no? O sea, de aceptación del cambio, porque muchas veces cuando hay una crisis, hay personas que no pueden aceptar el cambio. Ahí ves, claro, ahí ves la tolerancia de la gente, ¿no? Sí, ahí ves las personas, las creencias que tienen, los rasgos de personalidad, qué les supone hacer un cambio, si están dispuestos, si no están dispuestos, y si no están dispuestos, entonces ahí es donde todo se desajusta. Las artes son muy potentes en la terapia. Las artes, es que el arte simboliza todo nuestro inconsciente, todo nuestro contenido psíquico inconsciente, nuestros conflictos. Bueno, eso ya lo decía Freud, no lo digo yo. El principio de sublimación, ¿no? ¿Hablas a veces? Sí. Entonces, Freud decía eso, ¿no? Que el arte, y también Jung, todo lo simbólico tiene que ver con nuestro inconsciente. Entonces, en el momento que hacemos consciente lo inconsciente, entonces podemos cambiar algo. Pero en el momento en que se queda ahí inconsciente, está dirigiendo nuestras vidas. Y transformar, por ejemplo, el dolor en arte es que alivia mucho. En consulta y en el libro lo digo, aquí en Apláudete a ti mismo, siempre por cada persona yo intento ver cuál es su canal de expresión. Entonces, si es de la escritura, si es la danza, si es la música, todos de pequeños, si pensamos, conectamos con algo. Si nos gustaba patinar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en todos los casos encontré un canal de salida artístico para que pudieran sacar todos los conflictos que tenían internamente a través del arte. Y el arte es muy sensorial. Entonces, el arte es directo, no tiene filtro. Es lo que decíamos. Te da una libertad, ¿no? De expresión. Sí, porque si pintas, ¿no? Con pinceles, es un canal directo, ¿no? Es del brazo a la hoja. Y no hay un pensamiento, no entra la ratio, entra solo tu ser. Y también cuando escribes es igual. Si tú escribes es que no hay filtro. ¿Por qué? Porque sale de manera directa. Y si el canal del teatro también, el teatro, bueno, el teatro lo reúne un poco todo, porque utilizas el cuerpo, utilizas la palabra y la voz. La voz es una herramienta terapéutica potentísima. Entonces, cuando tú expresas todo tu ser, entonces es allí que puede empezar la sanación. Como hemos dicho, interpretar un papel ayuda a interpretar un problema y sus causas. El teatro es la representación de la vida. Tú eres pionera en arteterapia y teatroterapia en España. Sí, sí. Hace tiempo que... Sí. Cuando vine aquí no había teatroterapia y entonces empecé poco a poco. Yo me acuerdo que nadie me decía, ¿y esta? ¿Qué está proponiendo, no? Como algo muy estrafolario, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque decían, ¿qué pinta el teatro con la psicología? Y los más seriosos en psicología también. Era como que mis colegas, es como que decían, esta no es seria, ¿sabes? Y en cambio, en Apláudete a ti mismo, son testimonios, es tu libro, son testimonios de gente que ha cambiado su vida. Sí.
Sí, sí, yendo sí. a tu consulta. Sí, 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 sí. Sí, ahora se habla mucho de esto. O sea que ahora está normalizado. Pero cuando llegué no había nadie que lo hacía. Y entonces me acuerdo que al principio era picar piedra y luego poco a poco, cuando mis colegas veían que esto funcionaba, me empezaron a decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, sentían en la consulta, sentían gritos. Y Nos decían, están matando. sí, ¿qué está pasando aquí dentro, no? Y en realidad estábamos actuando y a través de las simbolizaciones, que lo que te decía antes, entonces las personas podían sacar sus emociones y una vez sacadas las emociones se pueden integrar a nivel racional con palabra. Y te hago un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenía una chica que era muy tímida y además que le hacían moving y en el trabajo y entonces, claro, ella quería hacer un cambio de vida y quería que ya no le hicieran moving y quería que ser más segura y entonces nosotras me decía, es que cuando voy en lugares no me registran. Y entonces hicimos un trabajo sobre personaje, o sea, le hice trabajar lo opuesto a ella, entonces empezamos a trabajar la postura dentro del despacho, la postura, cómo hablar, etcétera, etcétera. Ella empezó a sentirse más segura y al cabo de una semana me dice, es que ya me registran. Registrar es entender, ¿no? Ya me Sí, entienden. es como que me ven, porque no la veían, Ah, no la veían. Ella era argentina, es una manera, es que ya me ven. Y bueno, este es el empezar, luego yo doy mucho más ejercicios, pero eso es una de las maneras, hay muchas, ujú. ¿eh? Dices que profesional y paciente son actores activos del proceso transformador. Tú te lo pasas genial en tus consultas, vamos. Tú te lo pasas genial trabajando. Sí, sí, porque la verdad es que no estamos parados. No, no, si uno piensa en una psicóloga clásica, esta No, no no hay. soy yo. Entonces, sí que podemos tener momentos que sí que después de la actuación, las sesiones siguientes, estamos allí integrando lo que ha pasado y lo hablamos. Eso sí, o sea, que se alterna. Ujú. Pero también es verdad que como la terapia es una terapia de acción, entonces se pasa bien y sobre todo se pasa bien cuando se ven que los cambios se dan ya en la consulta. O sea, muchas veces ves que la persona hace un clic allí mismo. Y entonces incluso tenía un caso de insomnio que a partir de una improvisación que hicimos aquel día, el día siguiente, o sea, la semana siguiente me viene y me dice, es que ya no tengo insomnio, no sé qué hemos hecho. Qué bueno. Entonces hay una parte activa que es muy divertida. Es muy interesante también ver estos cambios rápidos y el potencial que tiene el teatro. Y das importancia a hacer un seguimiento. Sí, claro. No, luego, el teatro por sí mismo no es terapéutico. O sea, el teatro es catártico. Luego, lo que es terapéutico es lo que hacemos luego, ¿no? Es integrar la experiencia vivida con pasando a un nivel de metacomunicación. Entonces, con la palabra, integrando, dándole significado, dándole sentido a lo que ha salido. Mm. En la portada de tu libro sale un gato mirándose al espejo y viéndose tigre. Sí, bueno, esto tiene que ver con la autoestima, ¿sí? Tiene que ver con que las personas que han podido hacer un proceso a partir de la voluntad de cambio han podido, ha empezado del hecho que quererse es verse de verdad
bien y con una autoestima buena, sana. No quiero decir ser narcisista, pero tener ay, no. Amor propio, ¿no? Un amor propio, sí, y entonces reconocérselo y reconocerse cuáles son nuestras cualidades, nuestros puntos fuertes, todo eso hay que reconocérselo. Y a veces los pacientes me dicen, pero este no es egoísmo, y digo, no, eso es quererte. Es que yo creo que tenemos más problema de querernos que de narcisismo aquí, ¿eh? Sí. En Europa sí. Sí, porque parece que si dices cuáles son tus cualidades, si dices que tú crees en ti mismo, No es amor, claro. y es como que te identifican como que vas de sobrado, y no. Si no somos los primeros a reconocernos nuestras cualidades, si no somos los primeros a querernos, ¿cómo podrán querernos los demás? Fantástico. Una curiosidad que tengo yo, ¿qué tipo de paciente viene más a tu consulta? Eso va por épocas. Por Más ejemplo, mujeres, por ejemplo, o parejas, o niños. ahora no te diría, mujeres y hombres vienen a consulta, no es una cosa que estoy viendo que poco a poco los hombres también están dando este cambio, ¿no? Tienen esa necesidad, ¿no? Sí, al principio, cuando empecé, quizás veía menos hombres. Ahora hay casi una paridad. Temas pueden ser de pareja, temas sexuales, muchos temas de estrés y ansiedad, la sociedad del trabajo, del que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero estamos enganchados a las redes sociales, que esto es un tema. Luego depresión, mucha depresión, duelos. Bueno, estas temáticas salen mucho. Mucha ansiedad, mucha depresión. Dicen que en el 2020 será la primera causa de baja laboral. Madre mía. Y haces terapia de pareja y mi pregunta es, ¿a veces la solución es la separación? Sí, cuando algo se queda estancado, cuando algo... si los dos vienen para arreglarlo y hay voluntad, bien. Pero a veces hay uno que quiere y el otro no quiere, entonces hace la consulta un poco para hacer el favor al otro o para quedar bien. O si no, porque no hay un proyecto común o no se comparten valores, se juntaron en el momento del enamoramiento, cuando todo es bonito, pero luego cuando llega la realidad y se baja de la nube, entonces es ahí que se tiene que ver si de verdad son personas que tienen los mismos valores y pueden ser compatibles y ir adelante. O también hay personalidades que por sus rasgos no encajan, entonces se tienen que separar, y si no hablamos luego de maltrato psicológico y físico, entonces así, claro, ya vamos en otro tema, y así, claro, es mucho mejor una separación que seguir adelante con esto. Entonces muchas veces es mejor una buena separación que no un proyecto de vida que no funciona y que no funcionará nunca. ¿Este tipo de terapia es muy fácil en niños? Ah, sí. Claro. Sí, los niños, claro, porque la teatroterapia es juego. En realidad es volver a conectar con nuestro niño y niña interior. Entonces los niños lo tienen por la mano eso. Entonces es mucho más fácil, es mucho más directo, y podemos utilizar tanto pintura como danza, como teatro,
Tocar un instrumento, lo que sea. Sí, cualquier cosa. Y entonces los cambios en los niños son más rápidos. Porque claro, los adultos tenemos más resistencias, los niños todavía son, ¿no? Sí. Son en construcción de alguna manera, ¿no? Entonces, más son pequeños, más es fácil poder hacer los cambios. Depende también de las situaciones, ¿no? Si son menos complicadas, más complicadas, pero sí que trabajando con niños he visto unos cambios espectaculares. Absorben mucho, ¿no? A todos nos ayudaría hacer teatro, tengamos un problema o no. Uy, sí. Nos sería súper bien, ¿no? Esto sería recomendable, esto tendría que ser una asignatura obligatoria en la escuela. Ay. Sí, porque el teatro, hay cosas del teatro que son básicas, que enseña la escucha. Claro, cuando tú empiezas a actuar y haces una improvisación, tienes que esperar el turno del otro. Enseña el respeto, enseña unos valores importantes, también a través de las historias, ¿no? Se transmiten valores. Enseña a trabajar en colectivo, enseña a compartir, enseña muchos valores importantes el teatro. Tus terapias tienen un enfoque muy integrador y pones terapia breve, fantasía guiada, esto tengo mucha curiosidad, ¿qué es? Training autógeno, focusing. Fantasía guiada, bueno, ahora quizás le dicen visualizaciones. Bueno, fantasía guiada tiene que ver con imaginar algo, ¿sí? Pero yo las escojo, las dirijo, son como historias, algunas me las invento, para que la persona, porque el cerebro no distingue lo que es imaginario de lo real. Entonces, si yo tengo miedo de algo y cierro los ojos y me lo imagino, mi cerebro lo percibe como real. O sea, en el momento en que yo tengo miedo de algo, el cerebro se pone tenso, de verdad, como si estuviera pasando que tenemos el león aquí al lado, ¿sí? Entonces, la fantasía guiada nos puede ayudar a cambiar procesos internos. Entonces, como el cerebro lo percibe real, si yo tengo algún problema, a través de una fantasía guiada, puedo ayudar a la persona a resolver el problema a través de una visualización. Y muchas veces funciona. Por ejemplo, hay fantasías guiadas que creo, creando un personaje, la persona va haciendo cosas, cree que es el personaje, en realidad es ella misma que se está dando soluciones a sí misma. Y entonces eso genera cambios neuronales en su cerebro. Me muero por probar una terapia tuya. Y terapia breve, ¿cómo la introduces aquí? Es muy catártica, ¿no? Terapia breve depende, porque yo me adapto mucho a las personas que encuentro delante. Entonces, como soy integradora, humanista, entonces voy utilizando las herramientas según la persona que yo tenga delante. Terapia breve es intentar de alguna manera utilizar algunas estrategias que vienen de la terapia breve de Nardone, de Italia, donde, por ejemplo, se dan como unas prescripciones paradójicas para que la persona pueda resolver su problema. Un ejemplo, ansiedad. Un ejercicio clásico es, tú tienes este miedo, vale, te pones en el sillón 20 minutos pensando en este miedo y lo peor que te puede pasar. Te pones el despertador. Después de 20 minutos te levantas, te vas a lavar la cara y te vas a hacer algo completamente distinto. Eso funciona. ¿Y el training autógeno? Training autógeno es una semi-hipnosis
que sirve, por ejemplo, por temas de ansiedad. Es como una relajación que ayuda mucho para gestionar la ansiedad, el estrés. También lo he utilizado para perfeccionismo, porque muchas personas que son perfeccionistas también se exigen mucho y no se relajan, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Ujú. Y focusing son las que a mí... Sí, focusing también es como lo que hago también es como sería como guiar la persona, ¿no? A través de una especie de relajación y luego, una vez hecho esto, lo que hacemos es después de haber hecho unas preguntas, entonces que la persona se conteste a sí misma y entonces que se dé unos mensajes positivos y entonces que los escriba en un papel y entonces yo luego le voy diciendo todos los mensajes positivos que ella se ha dicho a sí misma y se lo repito como un mantra. Luego esta tarea se la doy para casa para que la persona misma se la diga a sí misma. Es como hablar con tu yo superior. Exacto. Tú tienes tu consulta privada, colaboras con Gaspar Hernández, colaboras, bueno, has sido directora del máster en teatroterapia. Uh-huh. En la Universidad de Girona, sí. Uh-huh. Estás en Eolia, el Teatro Sense Límits, Teatro sin Límites, ¿esto de qué va? Sí, soy coordinadora del curso de formación de Teatro Sin Límites, junto con Rosa Galindo, que es la directora de Eolia, una maravillosa profesional y persona, y amiga también. Y entonces el Teatro Sin Límites es una formación que hemos pensado para que actores que no quieran dedicarse solo a la formación, a la profesión de actor, quieran ser pedagogos, pero con una mirada atenta, con una mirada de escucha, con una mirada de respeto, pero también están incluidos los que son otros profesionales de la salud, o sea que se pueden apuntar también profesionales como psicólogos, educadores. De hecho, este año hemos tenido diferentes perfiles y la idea es un poco de poder trabajar con discapacidad física y psíquica, pero estando mucho más atentas al crecimiento personal, estando atentas a lo que es el proceso y no el resultado. De hecho, muchos actores que salen de la escuela se quieren dedicar solo a la formación de actor, pero nosotros, a la profesión de actor, perdón, pero nosotros le decimos, es que no siempre habrá trabajo en este sentido, entonces quizás te tocará un día ser de pedagogo. De hecho, dentro de Eolia también doy una clase en cuarto que se llama pedagogía teatral, o sea, doy una asignatura que se llama pedagogía teatral donde enseño lo que son las herramientas básicas del counseling que tienen que ver con la escucha activa, con el respeto, ¿cómo se llama? La no interpretación, porque para ser un buen pedagogo no hay que juzgar. Hay que acompañar al alumno, hay que apoyarle en sus fortalezas, si hay que dar una crítica, tiene que ser constructiva para que siga creciendo. Entonces, esta es nuestra mirada que tenemos en la formación, tanto en Teatro Sin Límites que en la escuela. Entonces, es una formación
donde los profesionales que se pueden formar podrán luego hacer su proyecto personal de pedagogos y llevar el teatro como camino de crecimiento personal. Me viene en catalán, desplegament, no sé cómo es desplegament. Sí, despliegue. De como despliegue personal, o sea, es de una manera, es un acompañar las personas sin juicio. O desarrollo personal, ¿no? Sí, desarrollo personal. Sí, es acompañar sin juicio. De hecho, una de las prácticas que tienen es ir a observar unas clases que hay dentro de Olia, donde se hace teatro con discapacidad. Entonces se ve un poco como nosotros trabajamos, o sea, nuestra mirada, nosotros no ponemos etiquetas. Entonces somos todas personas, no miramos que tú tienes una discapacidad. Eso no, porque en el momento en que pones una etiqueta, estás juzgando. Entonces decimos que podemos aprender muchísimo de estos chicos porque tienen una mirada de la vida sencilla y de lo esencial. Qué bueno darle un lugar a... Sí. Sí. Y hablando de lo esencial y la mirada de la vida, ¿no? No sé, perdona, me ha venido por la cabeza, pero yo, como que de verdad cuando has sufrido algo, entonces vuelves a lo esencial. Sí, y sí. entonces aprecias las pequeñas, grandes cosas de la vida. Y aceptas el dolor. Y hay un libro que habla... Sí, justamente aquí tengo un libro de Conchita de Gregorio, una periodista escritora italiana. Y entonces el libro se llama Me parece que fuera es primavera, y la editorial que lo publicó el año pasado fue Anagrama. Entonces lo podéis encontrar. Y entonces es una mujer que ha padecido maltrato psicológico por parte de su marido, y el marido se suicida y ella y también desaparecen las niñas. Entonces ella vuelve a la vida, que parece imposible, ¿no? Volver a la vida después de saber dónde están tus hijas. Exacto, ¿no? De un dolor tan grande. Y entonces el título está súper bien porque dice, me parece que fuera es primavera, o sea que para ella vuelve la primavera. Y entonces da importancia a las cosas esenciales de la vida, ¿no? Como hemos hablado de lo esencial. Y entonces ella dice, en uno de los capítulos, habla de una lista. Y el título se llama Lista Felicidad. Entonces ella empieza a decir qué es lo que le hace feliz. Y son pequeñas cosas. Un poco como te dije al principio, ¿no? Que me voy a la playa a caminar, respirar hondo. Detalles. Entonces ella, por ejemplo, dice que ir en bicicleta es como volar, ¿no? O por ejemplo, el hecho de ha vuelto a enamorarse otra vez y entonces ha encontrado a Luis, que es el amor de su vida, y entonces le hace feliz escuchar su voz aunque él no esté. Luego le hace feliz la compasión, que creo que es una de las cosas que se aprende cuando se sufre, sí, la compasión. Entonces, como creo que en realidad todos somos amor y queremos amor, la compasión, cuando llegamos a la compasión es que hemos llegado a un momento esencial de nuestra vida, ¿no? Porque es lo que nos permite soltar y ser felices, ¿sí? Sí, totalmente. Yo antes de sufrir juzgaba mucho más. Cuando tú sufres, llegas a un punto de compasión, al tener mucho respeto al sufrimiento del otro, sea cual sea, no juzgar. Y es un momento muy bonito. Sí que conlleva un tiempo de crisis, pero es una crisis, ¿no?, que te da mucho
valor del ser. Sí. Además es que crisis en griego significa cambio. Entonces, si con la crisis no haces nada, no avanzas. Entonces, crisis significa cambio, hay que atravesar el dolor para luego renacer. Es como ¿cómo se llama? Es como el ave fénix, ¿no? Desde las cenizas se puede renacer. Es eso, es la transformación, es el camino necesario, es el aprendizaje que se puede hacer del dolor. Justamente hablando del dolor, la protagonista se enamora de Luis. Aquí hay un fragmento donde dice: Luis no tiene miedo del dolor, ni del suyo, ni del dolor de los demás. Lo conoce muy bien, lo acoge con mucho amor, como un amigo. Lo trata con confianza y con respeto. Le da siempre del tú, pero con la letra mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos con el dolor al final? Bueno, el dolor en realidad te ayuda a entender, primero, que es impermanente. Por tanto, como ha venido, se va. Y luego, que te hace más fuerte. O sea, delante de las dificultades de la vida, si has gestionado bien el dolor y lo has aceptado, aceptar significa recibir, del latín. Entonces, si lo has recibido, entonces aprendes unas herramientas que te ayudarán en el futuro para enfrentar las dificultades que nunca se saben por dónde salen en la vida. Igualmente, aunque no hubieran dificultades, en el día a día relativizas todo y entonces te hace más fuerte en este sentido. Y ves que puedes con aquello porque has aprendido herramientas y las tienes allí. Y cuando las tendrás que sacar, las sacarás. Entonces somos muy positivos ante el dolor porque nos hace fuertes. No quiere decir que lo busquemos, pero si lo tenemos, lo podemos convertir en algo positivo. Sí. Muchas gracias, Monia Presta. Muy agradecida de que hayas venido a Un Guiño a la Vida y nos vemos pronto. Gracias a ti, Cristina. Y sí, un placer y nos vemos pronto. Un placer.